Hola Belén, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por traerme. Estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy. No, muchísimas gracias a ti por hacernos un huequito en tu apretadísima agenda y nada, súper agradecidas de que compartas con nosotras este ratito. Fenómeno, Mira, empezamos cuando quieras. yo he pensado, porque como creo que tu oficio es complicado de explicar, he pensado que yo te voy a nombrar cosas que he visto de tu trayectoria y tú me vayas contando lo que se te ocurra de esas cosas. ¿Te parece bien? Me encanta. Sí. Me parece una buena manera de aproximarlo, sí, sí. ¿Vale? Bueno, narradora transmedia. Una de mis especializaciones es en narrativa transmedia, que al final lo que pretende es que el público esté en el centro de una narrativa multiplataforma. El objetivo es poder utilizar diferentes canales con los que rodeamos al público para hacerles partícipes de una experiencia realista a diferentes tiempos, en diferentes espacios. Y este tipo de narrativas las he estado aplicando de diferentes maneras, utilizando mucho entornos digitales, pero también entornos físicos. Teatro experiencial. Es un tipo de teatro que también lo que busca es que el público experimente algo, que se lleve algo memorable, que salga de la butaca y se pone la predominancia en las sensaciones y en las percepciones de la audiencia. Stroke 114. No sé si lo he pronunciado bien. Lo has pronunciado perfectamente. Es nuestra compañía, desde donde surgen todo este tipo de investigaciones y experiencias escénicas y digitales que buscan poner al público en el centro. Rebel Accelerator. Esta es nuestra aceleradora donde trabajamos con creadores de diferentes disciplinas que quieren dar el salto y montar un emprendimiento creativo desde sus talentos. De Black Stage. The Black Stage es uno de nuestros últimos proyectos en los que combinamos teatro inmersivo y videojuegos. A un espacio físico le superponemos una capa digital, dándole a los espectadores unas gafas de realidad aumentada y brindándoles la posibilidad de interactuar con actores reales, con espacios sensorizados y con escenografías inmersivas. Wow, brutal, ¿eh? Brutal. Un buen jaleo. Wow. No sé si alguien que nos escuche podrá entender un poco todo lo que haces. Creo que está muy bien, ¿eh? Contado todo lo que nos has contado, pero si alguien tuvieras que explicarle en qué consiste el trabajo que tú haces, quién es Belén Santaolalla. A mí me gusta definirme como una contadora de historias y lo que hacemos realmente es tratar de encontrar el mejor formato, el mejor medio, el mejor canal y el mejor momento para hacerlo. Que siempre hemos trabajado mucho desde esa idea de queremos que el público esté en el centro de la historia y se convierta en nuestras experiencias en algo memorable y que les acompañe diferente, que les invite a reflexionar y a sentir de una manera en la que no están habituados. Con lo cual, siempre me ha parecido que definirme desde un formato era como muy autolimitante, ¿no? Si me defino como directora escénica, creo que me estoy perdiendo lenguajes y exploraciones que estamos haciendo en otros campos, ¿no? Con lo cual creo que todo lo que da coherencia y consistencia a lo que hacemos es que contamos una historia. Cuando veo un poco toda la trayectoria que tú tienes, a veces tengo la sensación de que muchas de las cosas que realizas, o por lo menos en el imaginario colectivo, está muy vinculado a la figura masculina, ¿no? Que son trabajos que realizan hombres. Eh,
¿Sois muchas las mujeres que trabajáis en ese ámbito? Creo que somos muchas. Como siempre, lo que pasa es que hay poca visibilidad y pocas oportunidades también de ser, de tener referentes y de ser autoconscientes de los territorios que vamos conquistando, ¿no? Creo que el espacio en el que trato de habitar pertenece mucho a la innovación, a la experimentación, a tomar una perspectiva pionera en algunos aspectos en cuanto a cómo hibridamos los lenguajes, cómo trabajamos desde la experimentación, y suele ser un territorio que no se suelen ver referentes femeninos precisamente porque no se nos suelen dar esas oportunidades para la experimentación y para la investigación, ¿no? Parece que eso es un rol como más masculino, ¿no? Esa perspectiva del emprendimiento, de ir abriendo terreno, de estar con el machete abriendo el camino en la jungla, parece que tienen otros, tienen esa percepción cultural está asociada a los roles masculinos, y es cierto que no es que no haya mujeres, sino que se nos visibiliza poco o no se nos colocan esas posiciones de innovación, ¿no? Rápidamente se nos recategoriza de otras maneras. Sí, a veces cuando hablamos de la innovación, ¿no? Porque toda esta pregunta también tenía mucho que ver con el tema de las referentes, ¿no? Porque normalmente es una de las cosas que me gusta mucho saber cuáles han sido tus referentes y si ha habido, ¿no? Mujeres referentes, pero tengo la sensación de que es tan innovador lo que estáis planteando, lo que estáis haciendo, el lenguaje que estáis utilizando, que imagino que no sé si habrá muchas otras referentes que hayas tenido tú, ¿no? Que te hayan servido a ti. Bueno, yo creo que tengo dos referentes femeninas interesantes que creo que de las que he aprendido sin estar con ellas, sino por su práctica y por los escritos que han ido produciendo. Por un lado está Anne Bogart, y esa perspectiva de la dirección escénica, ¿no? Eso sí que me parece que es un trabajo desde la innovación y desde la exploración de nuevas metodologías y tiene un posicionamiento desde la dirección muy innovador, desde esos roles femeninos. Y luego, por otro lado, está Janet Murray, que escribió Hamlet on the Holodeck, Hamlet en la holocubierta, que habla mucho de narrativas interactivas y es más bien desde una perspectiva académica, pero creo que también se lanza a explorar estas nuevas maneras de contar, estas nuevas narrativas que cada vez van permeando más, ¿no? Entonces, aunque son dos referentes internacionales, sí que se quedan en mi memoria como figuras en la experimentación narrativa y escénica que claramente son mujeres. Nos cuesta contar historias, quiero decir, nos cuesta normalmente, a veces yo lo veo con las artistas también, ¿no? Que tienen que contar el relato de su historia, sus biografías, tienen que en las redes muchas veces hablar y contar quiénes son. ¿Nos cuesta hacer ese trabajo? Nos cuesta muchísimo, muchísimo. De hecho, esa es una de las cosas en las que trabajamos en la aceleradora, precisamente en el relato como creadoras que tenemos, ¿no? A los hombres les cuesta también, pero a las mujeres especialmente, porque el relato de un creador siempre es un relato de un viaje de transformación, de un viaje de encuentro de los talentos, de un viaje de salida de la zona de confort y de ir conquistando nuevos talentos, nuevos terrenos. Y también es es un relato en el que hay que necesariamente mostrar cierta vulnerabilidad, de cómo se van conquistando esos territorios. Entonces nos es muy difícil articular nuestro relato desde ese sitio, porque ese sitio es en el que nos tenemos que posicionar para que los demás nos perciban con esa potencia creadora, ¿no? Pero muchas veces nos cuesta vernos así, ¿no? Hay creencias autolimitantes, hay miedos, hay frustraciones.
que muchas veces atacan más a las mujeres por esas imposiciones culturales y sociales de contarnos de ese modo, de relatarnos de esa manera, ¿no? Entonces hay un trabajo importante que explicando y relatando nuestro viaje creativo a otros es como descubrimos nuestro propio valor. Igual te voy a robar, así, yo sé que tú das formación también. ¿Hay alguna primera clave que tú digas? ¿Hay algo que nos ayude a hacer como ese primer relato de quiénes somos? Quiero decir, ¿hay alguna clave que sea como la llave para poder entrar en esa narrativa que tú luego formas? Bueno, creo que igual que cuando escribimos historias, los personajes de nuestras historias, para que una historia, para que un storytelling sea efectivo y conecte con el público, siempre tiene que haber un viaje de un deseo a una necesidad, ¿no? Todas las historias comienzan con que un personaje tiene un deseo, persigue un deseo con motivaciones extrínsecas, y conforme va persiguiendo ese deseo, la historia le va a ir revelando que ese deseo realmente no es lo que necesita, ¿no? La historia y los conflictos y lo que va ocurriendo le va a demostrar que lo que necesita realmente es otra cosa, y eso es lo que realmente le va a dar satisfacción y le va a dar plenitud, ¿no? Estos dos polos de cuando escribimos historias sabemos cuál es el deseo del personaje, pero cuál es realmente la necesidad. Ese también forma parte de nuestro relato. Tenemos que pararnos y definir cuál es el deseo que me ha llevado a iniciar mi trayectoria creadora, y en el camino definiendo y tratando de alcanzar ese deseo de mis objetivos artísticos, cuál es la necesidad que he destapado, ¿no? Y ese relato, autorrelato, que es muy revelador, es también ese relato que destapa las vulnerabilidades y que hace que podamos conectar mejor con una audiencia y podamos generar una comunidad. Así que es importante generar esos relatos desde ahí. Creo que los primeros pasos vendrían por definir ese deseo y hacer un trabajo de análisis de nuestra experiencia, cómo nos ha ido demostrando que nuestra necesidad era otra, ¿no? Ese es el viaje, ese viaje de transformación es nuestro relato. Es igual, con hacer un trabajo de autoconocimiento es importante, ¿no? Imagino, para poder escribir historias de otros, ¿no? Conocer nuestra propia historia, imagino que será como también esencial, ¿no? Para poder conectar con otras historias. Es totalmente esencial conocerlo y sobre todo ser un poco justo, porque muchas veces no somos justos y especialmente justas con nuestro relato de los hechos, ¿no? Muchas veces tenemos los hechos que han ido cimentando nuestra vida y nuestros pasos y nuestra trayectoria artística, pero la lectura y el relato que hacemos de los hechos no nos coloca o no nos da el valor que realmente tenemos, ¿no? Simplemente analizando y reevaluando el relato nos damos cuenta de que siendo los hechos los mismos podemos relatarnos de una manera mucho más valiosa de cara a los demás. Así que sí, ese autoconocimiento es fundamental y sobre todo porque luego se aplica a la práctica artística inevitablemente. Antes has nombrado el storytelling, que no sé si todo el mundo conoce el concepto. ¿Cómo podríamos definir el storytelling? Bueno, para mí el storytelling es el arte de contar buenas historias, de contar historias que conectan con el público, en las que el público se ve reflejado y que tienen una estructura, unos mecanismos, unos formatos que a base de siglos y siglos de contar historias se han ido refinando y bueno, pues tiene esas fórmulas que podemos aprender y aplicar a muchos niveles, ¿no? Se puede aplicar a la creación de historias para un público desde el entretenimiento, pero también a la forma de hacer promoción de nuestra propia práctica o producto artístico. Se puede aplicar para conectar y entender mejor al público al que nos dirigimos. O sea que son
como herramientas y estructuras que funcionan para contar historias, pero también están muy derivadas de la psicología humana y de cómo funcionamos, ¿no? Con lo cual, entender esas estructuras nos permite utilizarlo en nuestra trayectoria creativa a muchos niveles. Entonces, entiendo que para poder contar la historia o hacer storytelling en todo lo relativo, no solamente en la parte artística, sino a la hora de comunicar redes sociales o a la hora de promocionar tu proyecto, me voy a aferrar a lo positivo de que son herramientas que se pueden aprender, ¿no? Que tenemos recursos para ello. Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, hay personas como tú, ¿no? Que nos pueden enseñar esas herramientas, cómo aplicarlas, cómo utilizarlas. Si hay alguien que te quisiera encontrar, que te quiera buscar para saber qué haces, cómo puede contactar contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, creo que la mejor manera de encontrarme es en Instagram. Estoy en belén.santaolalla con 2 L's. Aquí estoy compartiendo muchos de mis aprendizajes en los diferentes formatos en los que he ido trabajando, pero también desde la perspectiva del storytelling aplicado a cómo podemos hacer que los creadores podamos generar un emprendimiento, que podamos contar mejor nuestro relato, que podamos aplicar diferentes estrategias de comunicación. Así que realmente la mejor manera es contactarme por Instagram, mandarme un mensaje y charlar. Así lo hicimos nosotras, te mandamos un mensaje. Efectivamente, así nos conocimos. Así nos conocimos. Nos gustamos en las redes, nos gustó mucho. De repente apareciste en las redes y dijimos, wow, ¿quién es esta mujer que cuenta las historias así? Entonces empezamos a investigar sobre el trabajo que hacías. Fue así un trabajo de bichearte y vigilarte, ¿no? Estuvimos ahí mirando todo lo que hacías, que es lo que también hay que hacer, ¿no? Creo que cuando tú tienes un proyecto y de repente aparece alguien que hasta ese momento no conocías, una de las cosas que hay que hacer es ver todo lo que hace en todas las plataformas que está, su web, todos los sitios que está, y ahí realmente surgió un flechazo profesional contigo que realmente nos impactó. Tengo que decir que hay que seguir tu perfil, todas las que puedan que te sigan, porque cuentas muy bien las historias. A veces nosotras intentamos, lo estamos aplicando lo que podemos, todo lo que tú vas contando, vamos tomando nota, lo vamos a intentar replicar. Así que nada, invitamos a todo el mundo a que te siga. Muchísimas gracias por este ratito, por conocerte un poquito más y ojalá que tengamos más ratos de estos. De verdad que sí, ha sido un gusto. De verdad que el enamoramiento fue en ambas direcciones. Me encanta lo que hacéis en Desenchufadas. Me parece que es tan importante la visibilización, tan importante una plataforma de compartir recursos y sobre todo de generar comunidad y de ayudarnos a crecer, ¿no? Porque creo que es simplemente lo que necesitamos. El talento está ahí, es cómo lo canalizamos todas juntas para, bueno, pues para echar abajo las barreras. Así mismo es. Muchísimas gracias. Gracias.